es lo mismo trabajar en un país como México, que es monstruoso, tú lo sabes. Oye, ¿cuál crees que ha sido el mayor autoengaño? Creer que nosotros ganamos las campañas es una farsa. La IA va a abaratar los costos de la consultoría política. En campañas muy puntuales de descrédito, de lucrar con el miedo. ¿Cuál crees que sea el error más caro cuando se diseña una estrategia? No hay que hacer la estrategia que sea perfecta, sino la estrategia para el momento que es ahora. Se está volviendo como este centro de batalla en donde lo importante es exponer lo negativo del contrario. Un mal candidato, aunque tenga la mejor estrategia, no va a llegar a buen puerto. O sea, ¿Qué es más importante, la estrategia o el candidato? ¿Qué opinas tú de las encuestas publicadas en redes sociales? Pues cuando ya no incentiva el voto porque va 20 arriba, ¿para qué pierdo mi domingo? Me voy a ir a formar. Hasta las teorías donde dicen, pues me voy a subir al carro ganador, todo esto, ¿no? Siempre he creído que el voto es más emocional que racional. Soy Carlos Lorenzana, estamos en un episodio más de Descifrando, en esta ocasión con un amigo que le tengo un gran aprecio, reconocimiento, a Iñaki Fernández. Le voy a leer rápido quién es Iñaki. Es consultor político con experiencia en México y en América Latina. Es especialista en gestión de campañas electorales, ha coordinado y en coordinación de equipos y en operación territorial, ha participado en más de 30 campañas electorales a lo largo del continente, incluyendo varias campañas presidenciales, tanto en México como en Guatemala, Honduras y Bolivia. De igual forma, ha participado en procesos locales en España y aquí en el país, en algunos estados muy significativos, como aquí en el Estado de México, en Jalisco, Guerrero, Guanajuato, en la propia Ciudad de México, y ha participado también en la elección de Tegucigalpa, allá en el país de Honduras. Amigo, bienvenido aquí a Descifrando, y creo que vamos a platicar mucho de gestión de campañas, pero sobre todo esta gestión estratégica de que platicamos hace ratito, de cómo bajar la estrategia ya a un proceso operativo de una campaña electoral. Así que, Iñaki, bienvenido. Amigo. Este es tu foro. Bienvenido aquí a Descifrando. Amigo, muchas gracias por la invitación y a tus órdenes, aquí estamos. Gracias, Iñaki, muchas gracias. Voy a entrar directamente a esta parte de estrategia, sí, ¿no? Porque me interesa irlo bajando, me interesa hablar también de qué está pasando en algunos procesos de Latinoamérica, qué está pasando en algunas herramientas que son importantes para nosotros, para entender cómo se da esta gestión operativa de una campaña electoral. ¿Qué diferencias has encontrado en hacer campaña en México y en hacer campañas en otro país en Latinoamérica? Pues mira, creo que siempre tienes que estar muy consciente del lugar, la forma en que se hace la política, porque no es lo mismo trabajar en un país como México, que es monstruoso, tú lo sabes, ¿no? Y a veces la política en Centroamérica, ¿no? Es mucho más regional, pequeña. Pero bueno, pues hay campañas que se ganan viendo por el voto, hay otras que se ganan con las negociaciones, y siempre depende del contexto, ¿no? Cada país es distinto y el consultor que no entiende que cada país tiene su propia idiosincrasia, su sociedad, sus culturas, está perdido. ¿Hay alguna diferencia que has encontrado significativa respecto a México? Sí, yo creo que cada país tiene su arraigo. A veces nos ven que llegas de fuera y dicen, nosotros no nos vas a venir a enseñar, pero al final cuando hay profesionalismo y método, terminas enseñando y aprendiendo también de ellos. Oye, ¿la gente reacciona de igual forma en campañas en México como en Latinoamérica? Creo que sí, sin duda. Sobre todo Latinoamérica. Creo que ya cuando llegas a un mercado como Latinoamérica, bueno, si estás llegando es porque algo quieren saber de ti, ¿no? En cambio, en México te tienes que ganar el lugar o sienten que ya todos lo saben. Ha sido complicado. Oye, ¿cuál crees que ha sido el mayor autoengaño? El mayor autoengaño. Sí, como consultores que participamos en América Latina. Yo me quedo mucho con el dicho de un gran amigo argentino que dice, no somos para tanto, ¿no? Okay. Creer que nosotros ganamos las campañas es una farsa. Nosotros contribuimos, apoyamos, damos nuestro conocimiento, nuestra expertise, pero al final son demasiados factores y nosotros nada más tenemos que ser muy profesionales y hacer que se hagan las cosas. ¿Qué tanto crees que afecte esta parte de autoengañarse en todo el diseño de la estrategia? Puede ser nocivo para las campañas, sin duda. Lo hemos vivido cuando creen que uno es el que va a ganar la elección, que ya que llegó este equipo es el que va a hacer que el candidato despunte de este. No, ahí es el problema. Y siempre con profesionalismo. Tú y yo lo hemos platicado. Este es un tema de ser profesionales, metodología, trabajo y dar resultados. ¿Cómo crees que tiene que ser el trabajo del consultor tal cual con este equipo de campaña? Llamándose que estás llegando a un país diferente. Creo que sirve mucho cuando llegas y eres un externo,
porque aportas esa visión, ¿no? Al lado, no estás sesgado, estás viendo cosas que tal vez ellos no han visto, ¿no? Y para eso nos traen, para eso nos llevan, para nosotros poder ayudar, para nosotros poder ver ese foco y no tratar o no comerse la misma narrativa que tienen los equipos, ¿no? Luego llegas, te enamoras del proyecto, no hay que ser profesionales desde fuera y siempre hablarle con la realidad al candidato. ¿Te ha tocado lidiar con algún celo de grupos de campaña, equipos de campaña cuando ustedes llegan? Siempre, ¿no? La Si risa no, es... okay. La risa descubre. Si no, no seríamos consultores. Oye, yo me estoy descubriendo. Siempre, si no, no seríamos consultores. Llegas, tienes que demostrar por qué estás ahí. Muchas veces te ven con recelo, otras veces crees que es una farsa por el mismo mundo. Pero bueno, resultados, procesos, trabajo. Ok. Oye, Iñaki, ¿la consultoría política está creando mejores líderes o está creando mejores personajes que se tienen que adaptar a lo que pasa en la comunicación digital? Actualmente estamos creando, el mundo de la consultoría está creando personajes, ¿no? Se están creando estos personajes por la dinámica que han agarrado las campañas, ¿no? Estamos muy, o el político en las campañas han vertido hacia los likes, el algoritmo y todo lo demás. Pero el líder yo creo que es fundamental. Por más que tratemos de ser un personaje, si no hay un político o un proyecto que tenga un liderazgo verdadero, ya cuando llegan al gobierno, pues se te terminan desplomando. ¿La imagen por encima del liderazgo, entonces? La imagen por encima del liderazgo, en campaña sí, pero necesitas un líder atrás, si no se te va a caer el proyecto ya ganando. Ok. Oye, las campañas, hay toda una tendencia en este momento en Latinoamérica. Incluso es parte de la narrativa central, que es izquierda versus derecha, ¿no? Eso está muy marcado. La narrativa persiste en ese sentido. Y mi pregunta sería, ¿la campaña corre entre izquierda y derecha o está corriendo entre sistema versus antisistema? Yo creo que ya corrió a sistema antisistema. Okay. Lo que hemos visto recientemente, pues son estos personajes, ¿no? Estos líderes, como lo quieras ver con la pregunta pasada, pero que están justo buscando llegar al terreno de las emociones, están tratando de hablarle al votante desde un hartazgo, desde una esperanza. Y hablar de izquierda a derecha, pues ha quedado un poco en el anacrónico. No estoy diciendo que ya no existan las izquierdas ni las derechas, los candidatos, todas estas tendencias, pero sí, ahorita el foco está en los sistema o antisistema. Eso está pesando más porque sí hay una narrativa en donde podemos tocar casos Ecuador, Honduras, Costa Rica, Chile, mismo Argentina, en donde la narrativa está ganando la derecha, incluso aquí mismo en México está siendo como parte de esta narrativa. ¿Tú crees que ese mensaje entonces tú lo ves un poco más desplazado a este tema de coraje social, por llamarlo en algún sentido, en donde el antisistema está pesando más sobre esta lógica de la derecha? Sin duda, digo, tú sabes mucho más de este tema, tú eres especialista justo, tú eres justo especialista en todo esto, lo hablábamos hace rato, pero sin duda, ya la gente, si tú le hablas de es que son propuestas de izquierda, es que es un proyecto de izquierda, creo que no lo entiende. Y cuando te vas al plano del sistema antisistema, al final lo que estás tratando de mover un proyecto por el hartazgo, el enojo, las emociones. Entonces, sin duda, ¿no? Desafortunadamente, cuando gana un candidato, tiene un margen de maniobra muy pequeño, y al final, si no da los resultados, pues termina siendo, se vuelve el sistema, y la gente, en el descontento, pues busca ser quien le dé la respuesta, entonces se vuelve anti, es esta dicotomía. Ok. Oye, Diego, ¿crees que estamos viviendo el fin o viendo el fin de la estrategia política tradicional, de la operación política tradicional, o por todo esto que ha pasado en la comunicación digital, en el mundo de las redes sociales, o estamos regresando otra vez a esta operación política tradicional? Sinceramente creo que la moda, la tendencia ahorita en la consultoría, en nuestro mundo, ha sido lo digital, ¿no? Por lo redituable que ha sido, por las tendencias, por las nuevas épocas. Pero la operación territorial yo soy un creyente que es lo que te hace ganar las campañas, ¿no? A la fecha es lo que te hace ganar las campañas. Entonces, yo creo que el modelo o el momento tiene que ir a que sea un complemento. No se puede tener una sin otro. Los que se tenga en digital lo tienes que traducir a estructura, a tierra, y con la tierra también tienes que potenciar esta estrategia que tú vayas a hacer en digital. Ok, van las dos de la mano. Van de la mano, sin duda. Entonces, no hay un regreso a una operación política tradicional, sino es nuevamente un reconocimiento de que tiene que estar ahí. Más que un regreso, creo que
por lo mismo, de que fue el boom, ¿no? De las tendencias de lo digital, mucha gente le empezó a apostar durísimo y se han dado cuenta que sin lo territorial, pues a veces, muchas veces cojeas, ¿no? Más allá de campañas que han sido muy exitosas, que han sido chispazos, por lo digital, sin lo territorial, pues te falta esa pata para sostener la mesa. Ok. Oye, Iñaki, en un mundo donde sí creo que está privando como esta ecología del escándalo, una sociedad del escándalo, ¿no? La campaña, entre comillas, moderna, se está volviendo como este centro de batalla en donde lo importante es exponer lo negativo del contrario. Sí, bueno, obviamente siempre en estas teorías, ¿no? La teoría del caso, todo lo demás, pues obviamente es lo que más le llama a la gente, ¿no? Termina, hasta uno cuando está en las redes, pues lo que uno quiere ver es ese chismecito, esas cosas. Pero también se ha pervertido un poco las campañas, ¿no? Una cosa es los profesionales que hacen contraste, ¿no? Que están contrastando proyectos, que están contrastando ideas. Y la otra es ya simplemente estar enfocando todas las baterías, las energías en campañas muy puntuales de descrédito, de lucrar con el miedo, de malinformar. Y ahí es donde está el error, ¿no? Hay muy buenos estrategas que saben hacer un contraste, que te saben decir, esta no es la opción por esto, y contrastan los proyectos, a la gente que únicamente cree que por hacer un video en fake news, pues va a ganar la elección. Ok. Oye, Diego, hoy importa mucho en todo este que estamos platicando y cómo se desarrollan las campañas en América Latina. Me interesa hablar un poquito de lo que es la imagen de estos gobernantes o de estos políticos. Y yo te preguntaría, ¿ahorita importa que este gobernante sea competente o que parezca competente? ¿Qué pesa más? Para el tema de campañas pesa más que parezca competente. Al final tienes que posicionarlo, tienes que mostrarlo, tiene que ser algo atractivo para la ciudadanía. Pero a la larga, y ya pensándolo profesionalmente, si esta persona tiene posibilidades de gobernar, porque al final estamos jugando a que van a gobernar, Claro. ¿no? Queremos lo mejor para el electorado, tiene que ser competente, porque si no se te va a desplomar el proyecto y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? ¿De qué te sirve llevar gente al poder si después empiezan a caer y bueno, ya es un tema hasta ético? En campaña tiene que parecer competente. Para efectos del electorado tiene que parecer, ¿no? Pero bueno, ya un tema con proyectos que nosotros aceptamos, pues que sea una persona capaz, porque además te simplifica la chamba. Y en gobierno tiene que ser competente. En gobierno, sin duda, no. Por más que seamos expertos y hay equipos muy buenos, se te desploma el producto. Oye, cuando tú me hablas de que en campaña tiene que parecer competente, me salta otra pregunta. Esta construcción de la imagen ideal de este candidato, de este personaje, ¿se atiende o se construye para el ciudadano o se construye para los algoritmos? Creo que es una mezcla sin duda. Okay. Depende del tipo de campaña y también la estrategia lo va a ir dictando, ¿no? Muchas veces se hace una estrategia justo para lo digital, para el algoritmo, lo que bien mencionas, pero al final es el electoral que te lo va a decidir. Entonces se construye que sea competente, que sea capaz y que funcione a la larga en toda la campaña, que englobe las dos partes. Oye, ¿el ciudadano detecta que está construyéndose solamente para el tema de redes sociales? Creo que cada vez más. Okay. Se ha ido agotando la fórmula donde, pues ya saben, cuando es pura promesa, cuando es puro video, cuando es el TikTokcito, y ya empiezan a escuchar o empieza a volverse más racional el voto, desde mi perspectiva. Racional. Que ese es un tema que a mí me choca un poquito por esta parte. Siempre he creído que el voto es más emocional que racional. ¿No? Pero entonces esta lógica de construcción de la imagen, donde tú me hablas que tiene que parecer, hay una construcción estratégica, claro, que entra en esta parte racional. ¿Dónde crees entonces que esta imagen tiene que sonar o tiene que construirse para generarle una razón al votante? Pues al final, sin duda, o sea, lo dices muy bien, las emociones son las que van dictando la campaña, la percepción, todo el tema. Pero al final creo que la gente ya comienza a empezar a meditar el voto, ¿no? Por más que tú le muestres o le generes esperanza, toques los miedos y demás, ya la gente, y por lo que hablábamos hace rato, ¿no? Por más que le presentes un producto, como hay muchos candidatos que últimamente lo hacen, al final empiezan ya esa parte racional de elegir el voto, de pensarlo, porque también ya ha habido desesperanza, ha habido hartazgo y muchas otras cosas. Entonces, creo que ahí es donde empieza a entrar lo racional. Oye, Iñaki, en esta lógica de hablar de campañas de Latinoamérica, sin duda hay un referente que pudiéramos hablar que se han construido campañas icónicas, como la campaña de Obama,
últimamente la campaña de Mandani en Nueva York, ¿no? En donde tú lo ves y lo pongo como icónicas, porque al final del día, gente, políticos, grupos de campaña, buscan copiar el modelito, no seguir ese arquetipo. Mi pregunta es, con estas campañas icónicas, ¿Estados Unidos marca la tendencia hacia América Latina? ¿O está mal conceptualizada? Creo que sin duda Estados Unidos es un referente y siempre va marcando tal vez lo técnico, ¿no? Okay. Cuando empiezan a usar las plataformas, herramientas, un sinfín de cosas que por lo general son los que empiezan a usarlos, por lo menos a nivel americano. Pero tocas un tema muy importante y es que lo que funciona ya no necesariamente funciona en Latinoamérica, en nuestros países. Y ese es un gran error, muchas veces, tanto de los consultores como de los políticos, que lo acabas de mencionar, el alcalde de Nueva York, justo, ¿no? Ya han habido personas que se acercan como, necesitamos hacer algo así disruptivo, como lo que vino a hacer Mandani. En su momento todo el mundo quería ser Obama, todo el mundo creía que iba a ganar con puro Facebook, con puro like. Pero, como te digo, es un tema que sí, tal vez a veces innovan en las herramientas, en ciertas cosas tácticas, pero no pueden ser desplegadas exactamente en México. Cada contexto es distinto y no debe ser una hoja de ruta para copiarse como calca. ¿Qué tan sano puede ser copiar un tipo de modelo? Que fueron campañas exitosas, ¿no? Entonces, ¿qué tan sano crees que puede ser? Es sano inspirarse, creo que siempre es bueno tener inspiración, ver qué se está haciendo bien en todos los países, no solo Latinoamérica, Europa, pero si no comprendes el contexto local, si no lo adaptas y lo vuelves un producto solo para ese lugar, para ese momento, es muy difícil que te pegue. Okay. Oye, me queda claro que hay una gran diferencia entre hacer comunicación para campaña, ¿no? Incluso tú hablabas, hay que parecer competente, que hacer comunicación para gobierno, donde tú me decías, hay que ser competente, ya no, pasamos de parecer a hacerlo como tal, ¿no? Y este tránsito muchas veces genera desilusión en la gente. Ha pasado, ¿no? Tú montas toda la confianza, la fe de un gobierno, dices, este personaje sí me puede resolver lo que a mí me está lastimando como sociedad. Sin embargo, pasa muchas veces que llegan y se genera toda una desilusión, llegan muy posicionados y rápidamente parece que se desfondan, ¿no? Sin duda. No solamente desde alcaldías, ha pasado hasta en procesos presidenciales, ¿no? Que de repente llegan con una gran expectativa social y se les cae. Este problema de que se desploman, ¿es un problema de comunicación? ¿Es un problema de expectativa social? ¿O es realmente una incapacidad de saber gobernar? Pueden ser las tres, como ahorita lo mencionas. Y algo tenemos muy claro los que hacemos campañas, ¿no? La campaña pues, es una carrera de 100 metros, 200 metros planos. Cuando ya gobierno, pues ya es el maratón. Entonces, es muy largo el tema. Y además en campaña muchas veces generamos tanta expectativa, inflamos las promesas, la gente quiere soluciones. Cada vez es más corto el tiempo que tiene un gobernante, un líder, para mostrar resultados. Pues, tú me prometiste que me ibas a resolver tal, tal, tal. Ahora quiero ver las cosas. Y muchas veces es el error, ¿no? Cuando retomamos a las preguntas que me hacías, cuando no hay un personaje político fuerte, cuando no hay un liderazgo importante, a la larga termina desplomándose el proyecto, a la larga no da los resultados y a la larga no sabe cómo pues regresarle a esa ciudadanía que le confió el voto. ¿Es una conjunción entre no sé cómo gobernar o es una ausencia de buena comunicación o de mal entendimiento? Estamos en campaña y ahora no sé qué hacer con la comunicación de gobierno. Eso puede ser. Porque la expectativa social, claro, ya cuando llegas es más fuerte, ¿no? Lo que tú decías, ahora me cumples. Exactamente. ¿No? Y entonces es esa petición, esa urgencia, esa necesidad de que el ciudadano te dice cúmpleme, se malllena con una mala comunicación o realmente crees que esté pesando el hecho de que fue muy grande la expectativa y al final del día no era quien creíamos, ¿no? Como decíamos, nos enamoramos del personaje, exacto, lo subimos tanto sí, que realmente no era como tal. ¿Pesa más esta falta de capacidad o ganó más esta buena construcción de una comunicación en campaña? Creo que es la sobreexpectativa de una buena campaña. Creo que es la sobreexpectativa. Y muchas veces han habido muy buenos políticos, pero llegan al gobierno y ven lo complicado que es. Y ya comunicar, mostrarle a la gente, han habido muy buenos proyectos y están haciendo muchas cosas y muchos programas y obra y
Pero la gente quiere la inmediatez también. Nosotros los Ok. hemos orillado, las redes sociales han orillado la inmediatez en la ciudadanía y no logran traducir pues, programas, obras, todo lo demás a ese sentir del bolsillo directo de la gente. Ok. Oye, Iñaki, danos tus redes sociales para quien quiera contactarte, seguirte. Claro que sí, me encuentran en X, en Instagram, todos. Soy @FernándezMDI. Oye, Iñaki, hablando de este tema entre percepción y realidad ya en ejercicio de gobierno, ¿no? También me saltan algunas preguntas entonces porque me queda claro, te me dices, supimos atender esta expectativa social a construir una muy buena comunicación, que quizá eso fue tan alto, una muy buena campaña, que no responda en un gobierno, ¿no? Pero regresando a esta parte de la construcción de la estrategia, ¿qué es más importante, la estrategia o el candidato? Yo creo que el candidato. Okay. Yo estoy convencido que el candidato, porque un mal candidato, aunque tenga la mejor estrategia, no va a llegar a buen puerto, o sea, no va a conectar y etc. En cambio, si tienes un buen candidato y es disciplinado y hay una buena estrategia, sin duda se van a alcanzar los resultados. Un mal candidato o un buen candidato con una mala estrategia. Un buen candidato con una mala estrategia también es una receta para el fracaso, pero hay muchas veces que el carisma, otros factores que pueden hacer que un buen candidato la saque. Oye, ayer publicaba yo en mis redes sociales este tema de cómo muchos se están engañando con las encuestas publicadas en redes sociales, ¿no? Incluso en un tema de poquito de entre sarcasmo y no ironía, les decía yo, si supieran cómo se determina la selección de una candidatura, no estarían tan emocionados en esta presentación o este juego de las encuestas, ¿no? ¿Qué opinas tú de las encuestas publicadas en redes sociales? ¿Es una estrategia de percepción o es una falacia de autoengaño? Puede ir por los dos lados, pues, sin duda los equipos lo utilizan para percepción, para pues, desanimas al contrincante, es todo un tema ahí táctico, pero el problema es justo cuando el equipo de campaña o los propios consultores, el candidato se la cree y se autoengaña, ¿no? Yo estoy convencido que de entrada tienes que ver la metodología y todo el tema, ¿no? de estas encuestas, ¿no? Pero una estrategia va a avanzar con buenos datos, con buenos qualis, con buenos quantis. Pero ahora, si solo se está usando las encuestas y con eso crees que vas a llegar a la meta, es un autoengaño y es muy peligroso, porque hemos visto muchas candidaturas que se desploman con 20, 15 de porcentaje arriba. Este problema es del equipo de campaña, ¿no? Ya hablando en término operativo, ¿no? Que muchas veces lo plantean como algo estratégico al candidato. Es un tema del equipo de campaña, ¿no? Quitando la culpa al consultor. O es un tema del candidato como tal. Depende del perfil. He visto candidatos que dicen es que yo voy 20 arriba, ya no salgamos, ya no gastemos, ya no hagamos, ya no movilicemos. O equipos que contratan tantas encuestadoras, tienen los números y hacen creer de más al candidato, ¿no? Le dicen, ya vamos firmes, ya cambia la estrategia. Creo que sí es muy peligroso contar con esos datos y autoengañarse. Oye, esta parte, supongamos que la percepción efectivamente, no, esta estrategia de percepción funciona, ¿no? Que yo no consigo mucho esa parte, pero supongamos que funciona y entonces tú vas marcando que tus encuestas vas arriba, arriba. Esto al final del día puede tener repercusión con el ciudadano en donde él diga, ¿salgo a votar o no salgo a votar cuando Iñaki ya va muy arriba? O sea, puede tener un efecto en el electorado como tal de no participación porque sabe que este personaje va muy arriba. Sí, sin duda, ¿no? Y, bueno, hay muchas teorías, ¿no? Desde pues, cuando ya no incentiva el voto porque va 20 arriba, ¿para qué pierdo mi domingo? Me voy a ir a formar, hasta las teorías donde dicen, pues me voy a subir al carro ganador, todo esto, ¿no? Que lo sabemos. Y sí, sin duda, todavía siguen siendo las encuestas una herramienta, un arma, ¿no? Para desincentivar. Creo que le terminas hablando del círculo rojo. Al final la ciudadanía está preocupada en 1000 temas y lo de menos es la política. Pero para el círculo rojo sí sirve para luego pues deshabilitas operadores, movilizadores, hasta gente simpatizante que se pensaba sumar, pues lo quitas, ¿no? Oye, cuando estamos diseñando la estrategia, ¿qué crees o qué es más importante para ti? ¿La investigación de campo o la investigación digital? Para mí, campo. Sí, qualis, quantis de campo, la tierra, saber cómo está la gente, la percepción, el humor, todo eso. Lo digital sin duda es muy importante, pues es nuestro canal donde vamos a
a volver masivo el mensaje, la imagen, lo demás. Pero campo, yo soy de campo. Oye, hay una tendencia en donde los políticos se están volcando más hacia revisar más esta parte digital, Sí. ¿no? Pareciera que hay un miedo de enfrentarse a lo que está pasando en tierra, Sí. ¿no? ¿Cómo crees que sería sano subsanar esta situación? Pues, ¿cómo sería sano? Es una gran pregunta, pero sí, sin duda, lo que mencionas es ese tema de, creo que la campaña ha tratado de hacer al personaje como únicamente pensando en el engagement, en la métrica, en el like, Ajá. cuando en realidad pues tendría que estar escuchando a la tierra lo que dice y yo creo que todo tiene que ser un tema de que sea una balanza, ¿no? Ni olvidarte de lo digital, ni olvidarte del otro, pero darle la justa relevancia y que caminen de la mano. ¿Cuál crees que sea el error más caro cuando se diseña una estrategia? Eh, bueno, puede ser desde contratar mal a los equipos que hacen las cosas que no sean profesionales y la otra es obviarlo o creer que estoy viendo estas encuestas, pero lo puedo revertir. Estaba en la tierra, pero hay algo que podemos hacer. Siempre hay que, no hay que hacer la estrategia que sea perfecta, sino la estrategia para el momento que es ahora, tomando todas las ponderantes y pues tratando de solucionar las cosas, que en verdad se solucionen las cosas. ¿El error más caro es un mal diagnóstico Sí. o una mala actuación frente a ese diagnóstico? Un mal diagnóstico, pues ya no tienes punto de partida. Y sin un buen punto de partida, yo creo que estás navegando a ciegas. Ahora vamos a la parte contraria. ¿Cuál crees que ha sido el error, perdón, el mayor acierto en una estrategia electoral exitosa? Saber el contexto, sin duda, entender el contexto, entender la dinámica, los factores. Y una vez que lo tienes todo conjugado, con equipos profesionales que hagan su parte, armar una buena estrategia. Te voy a poner 3 indicadores que para mí son importantes en una estrategia. ¿Qué pesaría más? ¿Entender bien el momento social? ¿Construir un enemigo útil? ¿O convertir una debilidad en una identidad política? Un momento social, creo yo. Okay. Porque el momento social te hace navegar y te hace comprender al electorado, te hace comprender el momento y con base en eso puedes justo generar al enemigo útil, puedes ir afinando los demás, los tácticos ya de la campaña. Cuando tú me hablas que es importante entender el momento de la campaña, ¿no? Este momento social, ¿cuáles son los puntos o los bullets en donde tú dices, esto siempre lo considero para saber que es el momento correcto? El timing, para mí el timing político es ese factor que la gente ha dejado de considerar, ¿no? Nos hemos ido mucho a, pues que los datos, que tal. El timing es medular y que ese te va a arrastrar, ¿no? Obrador tardó 3 campañas en entender ese timing, ¿no? Y el timing le permitió conjurar el hartazgo con la esperanza, con la narrativa que él ya llevaba y pues lo hizo dar ese resultado tan grande. El timing le marca la agenda al otro también. Sin duda. Y el que controla el timing, pues controla el momento. Okay. Un timing mal leído te hace dar patadas de ahogado a veces. Un timing mal herido también te permite construir un mal enemigo político también. Sin duda. Sí, ok. Sí. Oye, en este diseño de la estrategia, creo que tiene que saltar hacia la comunicación, ¿no? O sea, siempre hemos dicho que suena como librito, que es esta parte de investigación, el diseño de la estrategia y saltar a la comunicación. Este ejercicio de comunicación tiene que verse solamente desde la lógica digital o lo que comentamos hace ratito, esta nueva o este regreso a la operación política tradicional es volver a entender esta comunicación en donde sí es importante poner la atención, ¿no?, a lo que está viviendo el ciudadano. ¿Cuáles son los puntos importantes al momento de construir esta comunicación? Sí, para mí la comunicación es medular. Pues al final, desde tiempos ancestrales, ¿no? Somos humanos, se comunican y es lo fundamental de toda relación interpersonal. Y creo que se ha apostado mucho a lo digital también por un tema de costos, de ahorrarse, tendencias, de que es lo nuevo. Pero debemos de considerar esta comunicación, hablarle en todos los temas. Hay que hablarle a las estructuras, hay que hablarle al votante, hay que hablarle a lo digital, hay que hablarle al círculo rojo. Entonces, la estrategia tiene que considerar que cada sector es distinto y que lo que sirve tal vez para las redes sociales, que son nichos muy específicos, pues no te va a servir en el mercado con las líderes seccionales o cosas por el estilo. Entonces, sí es definir muy bien a quién se le va a hablar y ir como pues,
estos checkboxes, ¿no? De para construir la comunicación correcta. Aquí vamos a hablar de algo que está muy, muy pendiente aquí, ¿no? Que es para mí este arribo de la inteligencia artificial a las campañas electorales, ¿no? Que para mí en lo particular es una súper herramienta, pero y también me pregunto, ¿esta llegada de la inteligencia artificial va a democratizar la estrategia electoral? O sea, ¿cualquiera puede construirla y tener acceso a esta herramienta para generarse su propia estrategia? Creo que planteas algo muy importante y sí va a democratizar. Llevamos mucho tiempo en esto, pero antes lo veíamos, ¿no? Ciertas herramientas antes eran impagables para campañas como diputaciones locales o presidentes municipales. Y lo que la IA va a hacer es que justo le va a dar ese juego, le va a permitir probarlas a muchas personas, a muchos equipos de todos los niveles de elección. Y va a ser muy interesante usarlas con profesionalismo. Oye, esta llegada de la IA, ¿no crees que pueda aparecer dos cosas? Una que es los vendehumos, no te digas, no así. Y la otra, que esto pueda provocar, regresando a lo que platicamos hace rato, a un autoengaño del equipo del candidato. Creo que se tendrá que ir depurando el mercado, como lo dices. Hay mucho vendehumo, mucha gente que ahora utiliza las herramientas y te pide cómo se hace una estrategia y ¡pum! Lo que salga se imprime, presentan. Y desafortunadamente esto es malo para los políticos, los candidatos, porque pues están apostando su futuro a personas irresponsables que con un mini prompt pues te entregan un producto y yo estoy convencido que se va a ir depurando la industria porque van a haber muchos fracasos, va a haber casos lamentables, pero pues habrá que empezar a usar las herramientas con un fin donde lo que prive sea la experiencia, la capacidad, y eso va a ser muy bueno para el mundo de la consultoría. Un buen consultor profesional preparado que utilice inteligencia artificial va a poder dar mejores resultados. ¿La IA va a abaratar los costos de la consultoría política? En ciertos aspectos, en el tema de algunas herramientas muy especializadas, pero yo creo que justo el que es profesional, el que tiene capacidad, las horas de vuelo no tienen un precio que vaya a quitarte la IA. Ok, sí. Me salta en el tema de los políticos que dices, muchas veces se van por un consumo de algo más accesible económicamente hablando para ellos, que eso también nos puede llevar a esta parte donde la IA termina llenando un espacio de manera errónea, ¿no? En la construcción. Sí creo que va a haber democratización, sí creo que la ocupación de estas inteligencias puede decir, cualquiera lo puede tener, pero coincido mucho contigo, tiene que haber un tema de experiencia, Sin de duda. quién va a ocupar la herramienta como tal, ¿no? Sin duda. Iñaki, pensando en este futuro, ¿cómo crees que debe ser o va a ser el consultor político o el nuevo consultor político, si lo llamo de alguna forma, dentro de 10 años? Va a tener que ser pues, como un híbrido, ¿no? Entre alguien que le sepa, que entienda todas estas tendencias de la IA. Y hemos visto que la tecnología es tan rápida que cada 2 años sale algo nuevo. Entonces tiene que ser muy moldeable, adaptable a estas nuevas herramientas. Pero al final, pues va a ser esta persona que sobrevive a esta parte de depuración de la que hablamos, ¿no? Que se va a ir limpiando el humo y que con su experiencia, con su criterio, pueda utilizarlas para un producto o un servicio bueno. ¿Cuál es la elección en la que has participado que más lecciones te ha dejado? Campañas grandes donde, pues eso, estuve en una presidencial donde veías los vendehumos, veías el autoengaño, veías... No te creo que haya eso en una presidencia. No, casi no se da, pero justo, ¿no? Y al final lo que me daba a mí de lecciones, yo sé mi metodología, yo sé mi producto, yo sé lo que estoy haciendo y con profesionalismo lo estoy vendiendo y estoy dando resultados. Ok. ¿Cuál es la que más te ha gustado? Dices, cuando tomas el avión de regreso a México y dices, wow, estuvo padre eso. Por la frescura, la última, ¿no? Que estuvimos en Honduras fue muy buena. Decían que no teníamos posibilidad y al final los candidatos la sacaron. Ok. ¿Cuál es el error que más te ha enseñado, Iñaki? El error es la soberbia del principio del consultor. Okay. Que uno cree que lo sabe porque ha estudiado, porque ha leído, porque ya ha trabajado en esto. Cuando te sueltan las riendas de la primera campaña, que son tus decisiones, a veces esa soberbia es muy cara y cuesta mucho. Okay. Para terminar, Iñaki, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí. Me encantó platicar contigo. Esta experiencia latinoamericana creo que vale mucho la pena.
¿no? Porque ir entendiendo los contextos, ir entendiendo lo que viene, que es importante. La última pregunta, ¿qué consejo le darías a los nuevos consultores políticos? Que se preparen, que crean en ellos, que utilicen las nuevas herramientas y tal vez, por lo que acabo de decir, no caer en esa soberbia y sobre todo ser muy profesionales porque lo decíamos hace un rato, estás jugando con pues el proyecto de vida, la carrera, la reputación de políticos, de partidos, y no puedes ser irresponsable de vender productos que pues son una farsa, al final es humo. Entonces, pues que se preparen mucho, que aprendan, que agarren campañitas que nadie quiere, porque eso es donde más aprendes, ¿no? Uno entra a este mundo y dices, pues es que yo soy pura presidencial, pura estatal, y aprendes muchísimo desde las chiquitas que nadie quiere y te diviertes muchísimo en este rubro. Amigo, muchísimas gracias por haber estado acá, de verdad. Gracias Un por la placer invitación. tener aquí a Iñaki Fernández. Ya me la debía, no nos podíamos coordinar también. No habíamos, hablando de agenda. Perdóname. Pero qué bueno que estuviste aquí en Descifrando y muchas gracias por habernos escuchado.